Hola a todos y bienvenidos a mi primer vídeo que voy a realizar sobre el estudio anatómico básico de la rodilla. Es un primer vídeo dentro de una serie de vídeos que voy a realizar en las cuales intentaré hablar de la ecografía musculoesquelética y de la resonancia magnética del sistema musculoesquelético. Me voy a presentar, mi nombre es Víctor Cantarero, soy médico ecografista, me he especializado en el sistema musculoesquelético y he realizado un máster en resonancia magnética del sistema osteoarticular o musculoesquelético. Bueno, para hacer este vídeo ha sido bastante difícil intentar conseguir un buen programa, saber cómo va, la cámara, la resolución, intentar que todo esté correcto, que no haya ninguna cosa que salga mal. Esto de hacer vídeos es bastante complicado. Pero bueno, vamos a hacer el primer vídeo, a ver cómo sale. Espero que os guste. En el primer vídeo será como si hiciéramos un estudio ecográfico de la rodilla y lo compararemos y lo correlacionaremos con las imágenes que nosotros observamos también en la resonancia magnética. Para ello, al iniciar el estudio ecográfico de rodilla, dividimos la rodilla en diferentes caras, ¿no? O partes. Cara anterior, cara medial, cara lateral y la cara posterior. Antes de empezar en las imágenes, voy a pasar brevemente por un recuerdo de las estructuras anatómicas que tenemos. Entonces, en la cara anterior, lo que vamos a observar será y estudiar el tendón cuadricipital, ¿no? Un poquito más arriba del tendón cuadricipital, que está conformado por varios músculos que luego veremos. Veremos también el recto femoral. Veremos la rótula o patela, el tendón rotuliano, la tuberosidad tibial anterior. Veremos los alerones o retináculos rotulianos. Veremos diferentes tipos de estructuras a nivel subcutáneo y articular, como pueden ser las bursas o los sacos, la bursa suprarrotuliana, las bursas infrarrotulianas profundas y superficiales, y el receso suprapatelar. La cara lateral, lo que estudiaremos en un principio, será el ligamento lateral externo, el menisco externo. No veremos el menisco entero, no lo podemos ver mediante la ecografía, pero sí gran parte de ella a nivel superficial. La cara lateral la podemos ver, la cara posterior también, en el estudio de la cara posterior. Veremos también el tendón del bíceps, el músculo del bíceps, donde se va a insertar el ligamento lateral externo y el bíceps, que van a ir a la cabeza del peroné. Y a nivel medial lo que veremos es el ligamento lateral interno, el menisco interno, y veremos una estructura conformada por varios músculos, que es la pata de ganso o anserina, que está conformada, como ya veremos, por el músculo sartorio, el recto interno y el tendón del semitendinoso. Bueno, en la cara posterior también es una zona compleja. Aquí tenemos varias estructuras y varios músculos que diferenciaremos poco a poco con el paso de las diapositivas. A nivel posterior podemos dividir la parte posterior lateral, la posterior medial y la posterior central, visualizando diferentes estructuras, ¿no? Aquí a nivel, por ejemplo, a nivel medial, veremos los tendones que llegan a la parte de la pata de ganso.
Veremos el sartorio, que veremos que es una estructura muscular que llega bien músculo hasta más o menos la zona de la rodilla, que empieza a hacerse el tendón para hacer la conformación de la pata de ganso. En el otro lado, a nivel lateral, visualizaremos otras estructuras musculares en la parte más proximal, el semimembranoso, y también veremos cómo se conforman el tendón del bíceps, y al lado también veremos la estructura del bíceps. Los gemelos, por supuesto, el músculo popliteo y el plantar. Están en el territorio posterior central. En lo que respecta a las bursas, bueno, aquí es un esquema, no están puestas todas. Por ejemplo, veremos las diferentes características que hay que realizar en la ecografía cuando vemos estas bursas. La prerotuliana es una estructura muy subcutánea, que está más en la zona más distal, ¿no? En el polo inferior y en la zona proximal del tendón rotuliano, y que veremos que hay que realizarlo con una técnica con más suavidad, ¿no? con más tiento. ¿Por qué? Porque la bursa se puede cerrar, ¿no? y no poder verla. Tenemos las suprarrotulianas, aquí veremos el receso, veremos unas estructuras adiposas o tejido adiposo, graso, en la zona prerotuliana y en la prefemoral. Veremos las bursas infrarrotulianas, que aquí faltaría la superficial, aquí está la profunda. Y luego, a nivel de ligamentos, pues los que hemos comentado ya, dependiendo de qué cara vayamos a estudiar. Y los ligamentos cruzados, pues veremos, pero no los veremos. ¿Qué significa? Que en ecografía se puede valorar, pero no completamente. Sobre todo se valora la zona de la inserción distal del cruzado posterior, que se visualiza muy bien. En cambio, el cruzado anterior cuesta un poquito más y tampoco vamos a aventurarnos mucho a diagnosticar, depende de qué imágenes. ¿Por qué? Porque por resonancia hay estudios específicos y cortes y secuencias que se han creado para el estudio de ligamentos cruzados, de los meniscos. Bueno, tenemos varios estudios que nos pueden ayudar a valoración completa de la rodilla. Por tanto, ¿qué estructuras anatómicas podemos ver en los dos estudios, tanto en ecografía como en resonancia? Pues bueno, en resonancia vamos a ver todo, ¿no? Y en ecografía, ¿qué vamos a ver? Pues completamente todo, o casi todo. Si tenemos que poner un porcentaje, yo diría que es bastante elevado las estructuras anatómicas que podemos visualizar en ecografía. Incluso hasta el 90-95% lo podemos visualizar en ecografía. Ya sabemos que todo es un poco dependiente del que realiza la ecografía y bueno, y también del paciente, ¿no? Y de las sondas. Hay que tener una buena sonda y un buen equipo ecográfico para valorar todas estas estructuras. Bueno, aquí os pongo, lo relaciono todo que veremos y lo vemos, pues yo he puesto que vamos a ver todo. Y empezamos por la cara anterior. Bueno, esto es, digamos que es un corte en eje corto de la ecografía, donde, ¿qué podemos observar? ¿No? La zona muscular y la zona de aquí es hueso. La zona muscular, vemos, esto es la zona más proximal del muslo, donde visualizaremos el recto femoral y una imagen aquí que es nuestro marcador, digamos, nuestro marcador de imagen para orientarnos en el estudio, que es una aponeurosis central del recto femoral. A los lados
veremos los vastos, el vasto lateral o vasto medial, y por debajo veremos el vasto intermedio o el crural. En ecografía, el hueso no podemos valorar lo que es la médula y toda la estructura ósea interna, pero sí que podemos valorar muy bien lo que es la zona cortical, que en la imagen ecográfica la vemos hiperecogénica, como esta imagen de aquí. Esto es el fémur y esto es la cortical femoral. En resonancia, pues como veréis, las imágenes son, vamos, se correlacionan muy bien. Aquí veremos el cuádriceps y un poco la imagen de correlación, donde se correlacionan todas las estructuras anatómicas, el recto anterior femoral, los vastos, el crural o interno y el medio, el fémur. Una diferencia, ¿no?, de estudio es que, por ejemplo, aquí la cortical que vemos a nivel del hueso en la resonancia la veremos negra, la veremos hipointensa. La resonancia no es el estudio ideal para realizar estudios ecográficos de la cortical. Para ello están otros estudios como el FBTC, que ahora está muy de moda, o el TAC, pero sí para ver lo que es a nivel de la médula ósea. Luego vamos bajando en el estudio ecográfico de la rodilla y vamos a parar a la zona más distal ya del muslo, donde vemos los tendones se empiezan a conformar en el tendón cuadricipital. El recto femoral, el crural y los vastos se van a ir uniendo y van a conformar el tendón del cuadricipital. Por aquí vemos la imagen hiperecogénica también de la rótula y los vastos también se van conformando en los tendones para unirse en la zona media de este tendón cuadricipital. A nivel de resonancia, pues bueno, la imagen, digamos que incluso es más clara en la ecografía, en este tipo de corte. Es un corte igual, un plano corto, transversal, y aquí el corte es axial. Ahora veremos la correlación de las imágenes. Aquí lo tenemos, el tendón cuádriceps, la grasa que vemos suprarrotuliana y el fémur, ¿vale? Seguimos viendo la cortical hipointensa y aquí hiperecogénica, la línea hiperecogénica de la cortical. A nivel longitudinal, esto ya es un corte en plano largo, sagital de la rodilla, donde vemos la misma imagen, pero en el corte largo. ¿Qué vemos? Cómo se conforman el tendón cuadricipital, cómo hay tres estructuras que están conformando el tendón cuadricipital. Aquí vemos la zona grasa prefemoral, el suprapatelar, y aquí entre medio vemos un receso articular, que también lo vemos claro en la resonancia, que tiene complicación con la zona de la cápsula, y la veremos aumentada de tamaño cuando tengamos alguna bursitis, alguna inflamación, algún trauma, pues la veremos con líquido dentro. Esto en ecografía también lo vemos, incluso podemos ver las plicas, ¿no? Las plicas suprapatelares, que son estos restos embrionarios que quedan en la rodilla, también lo podemos llegar a visualizar en la ecografía. La correlación de las imágenes, el tendón cuadricipital se están conformando, las almohadillas grasas, el receso suprapatelar y la imagen correlacionada en la resonancia. Veis que tampoco hay una diferencia sustancial, ¿no?, de imagen a imagen. A nivel del eco se ve muy, muy bien.
Los cartílagos. Bueno, los cartílagos también lo podemos visualizar muy bien en la ecografía. ¿Qué estamos visualizando en esta imagen, ¿no? El cartílago normalmente en ecografía se ve hipo o anecoico, en una línea, a nivel del cartílago femoral, que esto es la tróclea femoral, donde observamos la cortical, como en todas las imágenes antes, hiperecogénica del fémur, con los cóndilos, e incluso en ecografía valoramos y hacemos la medida del tamaño del cartílago articular, que aquí tenéis de 1 a 3 dependiendo de la zona que estemos midiendo. Naturalmente hay que valorar si sus defectos, irregularidades, si está un cartílago más gastado o no. Y en resonancia, pues bueno, en resonancia se ve, esto sí que igual nos supera un poquito más que la ecografía. ¿Por qué? Porque hay estudios específicos que realizan estudios del cartílago femoropatelar, como son el mapeo, ¿no? O el mapping del cartílago, donde estudian el espesor y los defectos. También hay estudios volumétricos en 3 dimensiones, con secuencias específicas en la resonancia que nos darán mucho más información que igual la imagen de ecografía. Bueno, aquí la correlación, ¿no? Lo que habíamos dicho, la línea hipoanecogénica del cartílago articular al cartílago troclear, y los cóndilos y el fémur. El cartílago patelar en la ecografía se puede valorar, sí, pero no en toda su porción. ¿Por qué? Porque a nivel medial, que es el que visualicemos mucho mejor, hay que realizar una maniobra como de compresión de la parte lateral de la rótula para exponer el cartílago rotuliano. Y aquí lo podemos valorar, pero siempre habrá alguna forma, alguna estructura, alguna zona que no veamos bien. Y al revés, ¿no? El cartílago patelar lateral, al hacer la maniobra de presión aquí para exponer la carilla articular lateral, no la podremos exponer tan bien como la medial. Entonces, claro, el cartílago patelar queda como más difícil o, digamos, no concluente dependiendo de qué estemos buscando. Visualizar, se puede visualizar, pero no en toda su extensión. Bueno, ahora hemos bajado ya a la zona de la rótula y el tendón rotuliano. La rótula la tenemos aquí, la tibia la tenemos aquí, el tendón rotuliano. Y la imagen que vemos aquí es la bursa perirotuliana, que es muy subcutánea y es la que tenemos que tener cuidado en la técnica. ¿Por qué? Porque se puede, digamos, se puede cerrar esa bursa y si hacemos mucha presión o tenemos muy poca. Normalmente tenemos una manía, ¿no? Que cuando no tenemos gel, pues tendemos a apretar un poquito más, ¿no? Y en esta zona justamente hay que poner bastante gel y apretar lo más suavemente posible para no colapsar la bursa. La bursa prerotuliana está en la zona del polo inferior y la zona proximal del tendón rotuliano y es muy subcutánea. Muy bien, aquí estaría la zona de la bursa infrapatelar profunda. Aquí en la imagen más para aquí estaría, por ejemplo, la superficial y aquí la grasa de Hoffa, que a diferencia de la resonancia magnética, lo que encontramos aquí son imágenes hipointensas, negras, en la bursa, en la Hoffa, y a nivel ecográfico lo que vamos a observar son líneas hiperecogénicas
en esta grasa de Hoffa. Que como siempre, la ecografía es un estudio dinámico, por tanto, podemos poner Doppler, podemos poner el continuo, podemos poner y mover, debemos mover y hacer barridos tanto en longitudinal y en transversal, en todas las estructuras anatómicas que estudiamos. La correlación de las imágenes con la resonancia magnética, la tuberosidad tibial anterior, donde se va a insertar el tendón rotuliano, que tiene un espesor de unos 4 o 5 milímetros, que aquí se ve perfectamente. Y el tendón rotuliano, aquí también en la resonancia se observa con gran nitidez. En la resonancia, es una cosa que se me ha olvidado, los tendones, ligamentos y los meniscos siempre se tienen que ver negros. Negros cuando están sanos. Cuando son sanos tienen que verse negros. Cuando ya empezamos a ver alguna estructura más que deja de ser negra y ya empieza a ver alguna imagen con cambios de densidad y de intensidad, ya tenemos que empezar a valorar un poquito de patología, a depender lo que sea, lo que veamos. A nivel medial, lo que veremos, pondremos la sonda a nivel del espacio interarticular entre el fémur y la tibia, y lo primero que vamos a encontrar es el menisco. El menisco, que se verá como una imagen, digamos, en un gris intermedio. ¿Por qué? Porque es hiperecogénica, pero no es tan hiperecogénica como la cortical del hueso. Y la veremos en forma triangular y es la parte más superficial del menisco interno. Y por encima veremos el ligamento lateral interno, que es uno de los ligamentos más largos que tenemos a nivel articular, que puede ir de 7 a 10 centímetros de longitud. Inicia en el epicóndilo medial del fémur y se irá a insertar a la zona proximal de la tibia. El ligamento lateral interno tiene dos componentes, dos partes. Está formado por una parte más superficial, que será la que llegue hasta la zona más proximal y medial de la tibia, y una un componente interno, que estará conformado por los meniscofemorales y meniscotibiales. Estas partes más internas, que la veremos en ecografía, también la podemos ver, y en resonancia también la podemos ver. Siempre acordaros que como es dinámico, en la imagen de ecografía se puede valorar con movimiento. Aquí es la correlación de la imagen ecográfica con el estudio de resonancia. Se ve perfectamente el menisco. Y en la parte medial veremos el ligamento lateral. En la parte medial también veremos la conformación de los tendones de la pata de ganso. La pata de ganso, como hemos dicho, se forma por tres músculos: el sartorio, el recto interno y el semitendinoso. Van a insertarse un poquito más abajo y por encima del ligamento lateral interno en su parte más superficial. Para orientarnos y ver la estructura de la pata de ganso y si hay bursas o no, yo normalmente me guío del Doppler, porque hay algunos pasitos en esta parte que nos orienta dónde están estos tendones que van llegando desde la zona posterior del muslo. Entre ellos, según la bibliografía, existen bursas intertendinosas, ¿no?, entre los tendones, que en ecografía no tenemos que ver y las visualizaremos cuando tengamos delante patología, ¿no?, una bursitis anserina.
Muy bien. Aquí en resonancia, como en ecografía, la pata de gancho la visualizaremos en diferentes cortes. ¿Por qué? Porque tienen un trayecto de posterior hasta la zona más anterior y medial. Vienen de la parte posterior del muslo, posterior y medial, y van a ir haciendo un trayecto más, digamos, oblicuo y hacia anterior. Por eso en la resonancia tenemos que visualizarla en diferentes imágenes, ¿no? Aquí veríamos el sartorio entre medio el recto interno o grácil y más el semitendinoso es el más profundo, ¿eh? Y aquí veríamos dónde es la inserción de la pata de ganso. Al nivel lateral lo que visualizaremos será el ligamento lateral externo y el menisco. El menisco igual, la misma conformación y estructura que el otro menisco, hiperecogénica, con un gris así intermedio. Vemos parte del fémur, tibia, y por encima tenemos el ligamento lateral externo. Que este ligamento, la zona externa, tiene una complejidad, es que los tendones y ligamentos que observamos tienen una oblicuidad diferente, tienen un trayecto diferente. Por tanto, con la sonda lo podemos movilizar y orientarnos bastante más simplemente. El ligamento lateral externo lo vamos a ver como destensado porque tiene esta conformación en estado relajado. Tendríamos que hacer algunas posiciones al paciente para estirar el ligamento lateral externo y estirarlo y visualizarlo mucho mejor. A nivel de la resonancia magnética, el ligamento lateral externo, como en ecografía, la inserción proximal es a nivel del epicóndilo lateral, la zona más proximal, y el transcurso y el trayecto, como hemos dicho, es oblicuo y va hacia posterior. Va posterior porque se va a insertar en la cabeza del peroné, en la zona anterolateral. Y como sabemos, el peroné es una estructura que está más en la zona posterior. Por tanto, va de anterior oblicuar y está oblicuado hacia posterior. Y visualizamos aquí en la resonancia proximal, la zona medial y la zona de inserción a nivel del peroné. Aquí la correlación de las imágenes. Y en el lateral también encontramos el bíceps. El bíceps es el músculo que viene de la zona posterior del muslo, que baja también bastante estructura muscular, viene casi abajo al nivel de los cóndilos, y aquí empieza a conformarse los tendones. El femoral, como veremos más adelante, tiene dos porciones, el porción larga y porción corta, y los dos conformarán un tendón bastante potente que irá a la zona de la cabeza del peroné. En la mayoría de pacientes, de personas, la inserción del femoral con el ligamento lateral externo es conjunta. En ecografía es muy difícil también de ver esa división de la inserción de ambos tendones y ligamento. La zona distal en ecografía y la inserción distal a nivel de la gafa de peroné se observa perfectamente bien, igual que a nivel de resonancia. Por tanto, la resolución de imágenes, digamos, son similares. Y otra estructura que podemos ver en la zona lateral es el tracto o banda iliotibial.
donde vemos aquí una imagen, como siempre, ligamentos, tendones y meniscos. Tenemos que verlo hipointensos, negros en resonancia, y cómo va y se inserta en la zona medial de la tibia, que es el tubéculo de Gerdy. Aquí en ecografía lo visualizamos igual, el tendón, la banda iliotibial o el tracto, y cuando veamos esta imagen de la estructura a nivel interarticular, el menisco y un surco o una fosa del tendón popliteo, entonces aquí tenemos que ir movilizando un poco la sonda para ver esta imagen que es cordonal y que irá hacia la zona de la tibia. Esta será ya la zona donde veamos el tracto o banda iliotibial. Muy bien. Y a nivel posterior, lo que visualizaremos sería las cartílagos articulares en ambos cóndilos posteriores de la rodilla. Los cuernos o astas posteriores de los meniscos, podemos visualizarlo, una parte. Y aquí veríamos, ¿no?, la correlación con la resonancia magnética. Ya empezamos a dividir las zonas posteriores en posteromedial y posterolateral. Empezaremos por la posteromedial proximal. En la zona media lo que visualizamos es digamos, el semimembranoso y el semitendinoso. El semimembranoso se pone, viene por la zona medial, que luego irá más a la zona medial, pero más proximal es más medial. Aquí arriba tenemos el tendón del semitendinoso, que es el vecino de trayecto del semimembranoso desde la parte de arriba. Y a nivel de la resonancia magnética, pues vemos esta imagen de estructura muscular con las fibras musculares, y aquí igual, el músculo semimembranoso, el tendón del semitendinoso, siempre en la zona posterior, y aquí ya se está conformando el tendón del semimembranoso. El semimembranoso tiene también una inserción un poquito compleja, con varias zonas, una directa, una indirecta, y tiene en varias zonas diferentes. Es una inserción un poco compleja. Un poquito más distalmente vemos todavía un poquito del semimembranoso, y aquí ya el semitendinoso. Y es lo que estábamos diciendo, ¿no? El semimembranoso tiene varias expansiones a nivel articular, y aquí veremos la parte del músculo del gemelo. Entre ellos dos, el semimembranoso y el gemelo, nos aparece las bursas sinoviales de los quistes de Baker, que por ecografía pues podemos ver tranquilamente y muy fácilmente. Estas bursas tienen dos partes, una más superficial, que es más grande, y otra más profunda, más pequeña, que se pueden visualizar en ecografía y en resonancia. La posterolateral es la zona posterior del muslo, y lateral es por donde viene el músculo del bíceps. Hemos dicho que tenía dos porciones, que aquí vemos muy bien, grande, larga y corta. Igual que en resonancia se ven las dos porciones. La zona media, que hemos dicho que esta es la zona como si fuera más proximal, es un poquito más arriba, más superior, porque vemos el semimembranoso totalmente medial, y el semitendinoso incluso vemos aquí un poquito de estructura muscular. Y aquí está conformándose el tendón del semitendinoso. Por tanto, esta imagen es un poquito más superior, que llegando a la rodilla.
a nivel del músculo del bíceps, aquí empieza a conformarse el tendón que, vamos a recordar, va a ir a parar a la cabeza del peroné. Aquí habrá unas estructuras nerviosas, que es el nervio ciático, en el cual en su trayecto inferior van a dar unas ramas, de las cuales más importantes es el ciático popliteo externo o el peroneo común. Es la división cuando deja el ciático y se conforma a nivel de la zona más medial el nervio tibial y se divide en el peroneo común. El peroneo común irá resiguiendo al músculo del bíceps y se hará más superficial en la zona más distal hasta la cabeza del peroné, donde se visualizará completamente y bastante bien en la ecografía. A nivel posterior central, como hemos dicho anteriormente, podemos ver la inserción del ligamento cruzado, inserción distal, el ligamento cruzado posterior. En la zona esta reclinada de la tibia, en la zona posterior, vemos esta imagen, ¿no?, hipoecoica y aquí hipointensa. Naturalmente, en resonancia la resolución es mucho mejor y ya hemos dicho, ya hemos explicado, ¿no?, que hay cortes y secuencias específicas para estas partes del ligamento cruzado. El ligamento anterior no se verá tan bien, pero bueno, lo que normalmente miramos es esta zona más a nivel distal. Y las estructuras musculares en la porción posterior central, las que vamos a observar son el músculo popliteo y el músculo plantar. El popliteo está detrás de la tibia, en la zona de la diáfisis posterior de la tibia, y la veremos por encima de una una estructura anatómica que es una arteria, la arteria poplitea. Es la estructura muscular y aquí cuando se va yendo hacia la parte superior y pasará por la fosa del popliteo de la rodilla que hemos visto anteriormente al ver el tracto iliotibial, se verá el tendón ahí, y es donde se tendrá la inserción. A nivel de la resonancia, vemos aquí, ¿no?, la diáfisis posterior de la tibia, el popliteo y la arteria poplitea, por aquí. Y en un plano en corte axial, pues lo vemos aquí, en esta zona, con los vasos que hemos comentado. A nivel posterior, también central, vemos el músculo plantar o plantar delgado, que es un músculo muy pequeñito, que tiene una forma también triangular. Se origina en la parte del cóndilo interno del fémur, y rápidamente en su trayecto ya se forma tendón. Se forma un tendón que va a estar relacionada con los gastrocnemios, sobre todo en el nivel medial, y irá entre las fascias de los gemelos gastrocnemios y con el sóleo. Incluso puede llegar hasta el tendón de Aquiles y la inserción más distal. Aquí lo vemos con el gemelo, la cabeza del gemelo externo, el plantar y el popliteo, los que hemos dicho y hemos visto anteriormente. Y para ir acabando esta diapositiva, esta presentación, aquí tenemos los vasos, ¿no?, los vasos que vemos, el paquete vasculonervioso que vemos en la ecografía. Para esto sí que hay una regla mnemotécnica, ¿no?, que yo suelo utilizar, que es el NBA. ¿Qué significa NBA para mí? Significa nervio,
la B del básquet, no NBA, la B es la V de vena y A de arteria. Por tanto, más superficial es el nervio, intermedio estaría la estructura venosa y más profunda estaría la estructura arterial. Y a nivel ecográfico lo mismo, ¿eh? Aquí encontraríamos la estructura más profunda, la arteria, y las venas y las estructuras nerviosas. Recordar que a nivel de la ecografía, pues bueno, como al ser tan dinámica y tan excelente, podemos poner el Doppler, ver el trombosis, estructuras o patologías vasculares, bueno, la amplia gama de diagnóstico que nos da la ecografía es impresionante. Y la imagen de correlación de las estructuras anatómicas con la resonancia magnética. Naturalmente, hay muchas estructuras más pequeñitas, nerviosas, que a nivel ecográfico serán un poquito más difíciles de visualizar y estudiar. Por eso la resonancia tiene una mayor resolución, ¿no? Depende de qué estructuras, pues vamos a solicitar la resonancia y depende para qué estudios y exploraciones haremos la ecografía. Bueno, pues hasta aquí esta primera presentación. Espero que os haya gustado y no haya sido muy duro. Y en la próxima presentación hablaré sobre la resonancia, resonancia de la rodilla y su anatomía básica y cómo orientarnos en las imágenes de resonancia. Muchas gracias y hasta la próxima.